Capítulo 1. Licenciando a granel. Basado en algunos casos irregulares que ocurren en Pacho, Cundinamarca, provincia de Río Negro. De la corrupción urbanística y el volteo de tierras. We are now in Pacho, Cundinamarca, province of Rio Negro, where multiple urban infractions are evident, commonly known as land tipping. These irregularities occur due to the manipulation of the management of environmental determinants showing negligence on risk management. Risk management is an essential action leading to guarantee the balance of ecosystems and impacted communities. Accordingly, we have detected 4 cases eliciting the abuse of authority and its zero respect for the basic plan of Municipal Territorial Ordering PBOT. To start with, we have evidenced that the municipal administration granted Resolution L255-130-16200 dated January 7, 2017, from the Planning Secretary, whereby the City Administration Office conferred an urban planning license for the property with cadastral certificate number 00020115031900 and real estate registration 170-37954 located in the rural area of Vereda Pajonales, transgressing all legal requirements. En estos momentos estamos verificando precisamente un modelo de expansión urbana que se desarrolló acá con Camino de Pajonales. Estamos estrictamente a más o menos 1 kilómetro, 2 kilómetros del área como tal donde se está desarrollando esta construcción, que como tal tiene serias afectaciones porque ha sido construida en una zona de alto riesgo. It is relevant to point out that the current PBOT classifies this area as rural, not urban expansion, and it is currently being updated, but it has not yet been approved and no new urban areas have been defined. This project has already started to be sold, and they even have lots bought by people very close to the municipal administration on behalf of their relatives, as it happens with cases of some office secretaries. To this day, we can see finished homes where the public network system is not guaranteed, as the supply of water, even more so when the project has been erected off an area of natural risk, which exposes its inhabitants, also causing the degradation of the land. ¿Cómo es posible entender una expansión urbana en un lugar rural, lejano al casco urbano de Pacho, Cundinamarca, donde se erige un plan inmobiliario de este calado, que básicamente pues, tiene el aspecto de un condominio, y que pues aquí cómo se puede saber el agua y las demás circunstancias para el sostenimiento del condominio se puedan llevar a cabo? Sí, son cosas que uno se pregunta porque ¿cuál es el orden lógico? Pongamos una construcción, una licencia de construcción, debe tener según las normas y la ley, permiso de vertimiento. Después de usted tener su permiso de vertimiento, sí tiene su licencia de construcción. Este tipo de volteo de tierra que vemos a lo largo y ancho del territorio, donde vemos unos suelos con otras vocaciones y vemos este tipo de presiones antrópicas, ¿cierto?, donde es un uso totalmente irregular del suelo, vemos que tuvieron licencia de construcción sin tener permiso de vertimiento. En suelos que tienen otra vocación, o sea, aquí irrespetaron y se pasaron por encima el tema del PONCA y el tema de los POT. Por eso el llamado urgente a las autoridades es que implemente tecnología para que este tipo de usos indebidos del suelo no se den. Precisamente esa tecnología, ¿cómo se llama y cómo se puede implementar? Porque yo tengo entendido que hay un COMPES de transformación digital que desde hace tiempo se viene exigiendo, pero que lastimosamente la CAR no sé por qué razón no ha querido implementar.
Y esto básicamente podría detectar las circunstancias que como tal sean anómalas dentro del territorio para que se puedan corregir y efectivamente no se vayan a cometer errores frente a todo lo que se licencia y se da, y sobre todo a las determinantes ambientales que curiosamente acá es ilógico que la hayan dado para este tipo de construcción. Sí, ahí lo que se busca es la implementación de plataformas tecnológicas y modelos de desarrollo que hoy día ya funcionan y vienen desde hace años. Pongamos el catastro multipropósito, que es una herramienta fundamental, es fundamental y necesaria para que los entes territoriales y las comunidades puedan hacer un uso regular de su suelo. Eso va más allá de hacer una actualización catastral, es fijar las fronteras de zonas de conservación, zonas agropecuarias, zonas urbanas, zonas suburbanas, manejar los mercados, manejar la movilidad. O sea, en un catastro multipropósito se pueden regular muchas actividades del ser humano y se les puede poner orden, se le puede poner orden a todo y sobre todo de cara y de frente al mundo. O sea, con una democratización de la información, que es lo que nos tiene a nosotros en una fragmentación estatal, en una fragmentación social y en un desorden total de nuestro modo de vida. Nos ha traído toda clase de problemas a nivel nacional. Esto no es solo Cundinamarca, sino a nivel nacional. Sino uno dice, si esto pasa en Cundinamarca, ¿cierto? Si eso pasa en la región central del país, ¿qué puede estar pasando en las orillas del país? The second case is known as Conjunto Residencial Las Palmeras, is located in the Santa Elena neighborhood, Matadero sector, where the use of land follows an irregular patterns along with the standards announcing risk threat zones. This property is already built by 70% of houses and apartments with the number of floors that do not correspond according to the PBOT, which indicates the maximum height of 3 levels. However, it is seen that they were built in violation of urban regulations. The third case directly involves the present mayor of Pacho, Cundinamarca, Mr. Nestor Hostos, given the following circumstances. The lot was seemingly obtained through abnormal maneuvers, so it is important that the competent authorities review the history of the property in detail. The height of the building granted with said license does not comply with what is regulated in the current PBOT of the Municipality of Pacho, Cundinamarca, and as it can be seen, everything indicates that the license irregularly grants 5 floors and terrace when the POT only allows 3 floors or 9 meters, where, if it's a new construction, the height must be determined by the predominant one of the existing constructions on its sites as a neighborhood, therefore, it could not be higher. In addition to what was previously described, the license was granted to a high-risk site, since the PBOT recognized this area as follows. Central Park of the urban area, 6th Street, 19 and 25 right bank of the Gotake stream. In addition, item 70 on page 195 of the PBOT is very clear by stating, no type of buildings will be allowed on the areas corresponding to the rounds or isolation zones of rivers, streams and water sources of the municipality. Furthermore, such license violates the PBOT regulations, which provide water source protection zones where the construction must be 30 meters away, the minimum distance of quebradas and the construction of Mayor Nestor Hostos left approximately 1.5 meters towards the road, invading the road platform area for pedestrians. The construction ends up being consolidated with side windows without leaving insulation, which implies one more violation to the rules and does not respect the urban occupancy rates or parking spaces. It also did not leave subsequent isolations that should be no less than 4 meters as provided by the PBOT. The fourth case corresponds to apartments under construction with the number of floors
that do not match to what has been allowed. 6. And according to the PBOT, about treatment, uses, and standards assigned to the urban residential zone, the heights of urban standards by sectors should not be more than 3 floors for constructions. They are in a risk zone on the edge of the Rio Negro riverbank, a construction that in this administration was granted without any urban control of police inspection or of the planning secretary when approving and receiving the payment of the construction license in the sector in front of Terpel, the gas station. Mr. Nestor Hostos should have declared himself as prevented, since as the mayor he had to request accompaniment and review of his construction license, and because the urban controller did not do anything. The planning head must declare himself prevented from being an urban authority before this construction license, since he is the supervisor of his chief, that is, the mayor. It is important to mention that, according to the mayor's duties, the chief of planning and inspection of the police has to administer the land of the municipality. This function tries to grant or revoke construction licenses. If the past administration gave a license that did not meet the full requirements, it is the duty of the latter to repeal it. This statement is made because the mayor has said that since the license was granted during the term of office of Mayor Ronald Rangel, everything is fine. But as it is evident from the before mentioned items, everything is wrong. No existe realmente en Cundinamarca, y en el ejemplo de Pacho, la manera en que una oficina de gestión del riesgo, en concordancia con la CAR, pueda evitar este tipo de circunstancias que aprovechan los volteadores de tierras, obviamente confabulados con ciertos políticos para desarrollar estas situaciones inmobiliarias. La ley existe, las entidades existen, la voluntad no existe y la corrupción sí existe. Perfecto. Ok. Referential bonus. Former Mayor Ronald David Rangel Bermúdez and engineer William Hernando Cárdenas Dávila acquired to the name of Cárdenas Dávila's mother, La Nubia Farm, located in El Nudillo village of the municipality of Pacho, Cundinamarca, risk zone, and identified with a number of real estate registration number 170-38241 and deed number 946 issued by the first notary of Zipaquirá, Cundinamarca. In this property, they began a subdivision with measures much lower than those allowed in the municipal ordinance, also transgressing the ecological logic, since it is close to the path of the main river in the region and putting the ecosystem of the place in high danger. It is important to point out that there was a high density and use different from the rural one, generating a new population nucleus, seriously altering the ecosystem. Accordingly, we shall immediately investigate and force immediate closure, especially considering that lots have already been sold as dense houses and they are being built on a land not suitable for this reserve on the slope of Río Negro. Básicamente, lo que vemos acá es que muchas personas llegan a un lugar bonito, porque uno lo que observa es un paisaje hermoso, y piensan que están en un lugar donde efectivamente las normas y todo está al día, está correcto. Las familias acá son asaltadas en su buena fe por estas personas volteadores de tierras que cogen, transgreden las normas en compañía de autoridades y logran estos objetivos. O sea, lo que se habla de la plataforma digital para poder detectar el volteo de tierras es algo crucial. ¿Por qué la CAR no lo ha hecho? ¿Y por qué de alguna manera ese silencio tan grave? Porque en últimas eso es estafar la buena fe de las familias que quieren tener una casa de recreo, pero no saben que están de alguna manera contribuyendo a generar un daño y un deterioro del territorio totalmente nefasto. Sí, a lo largo y ancho del territorio, la corrupción, los políticos, y cuando uno habla de los políticos, habla de todos los políticos. Aquí
Lo que yo siempre he dicho que lo que divide, el idealismo que divide a los políticos, los une el volteo de tierras. Allí la minería ilegal, allí convergen todos los políticos. Entonces a los políticos y a la clase política les conviene que autoridades territoriales como la CAR estén silenciadas. Por eso permean sus consejos directivos. Por eso en sus consejos directivos usted ve que hablan de otras cosas, pero nunca estos consejos directivos se centran en los debates que están exterminando el territorio. Hablo del volteo de tierras, hablo de la minería ilegal, hablo del uso indebido del suelo, donde estamos perdiendo no solo la cobertura que nos da la vida, sino también los suelos que dan la sostenibilidad alimentaria. Exactamente. Aquí vienen personas de muy buena fe a invertir sus recursos, como podemos ver, con muchos sueños. Vemos un paisaje alrededor inigualable, súper hermoso, pero las condiciones de servicios públicos aquí son otras. Pregunto, este desarrollo inmobiliario no tiene hoy permiso de vertimientos, que el orden lógico es que tuviera primero permiso de vertimientos, después licencia de construcción. ¿A dónde van las aguas? ¿Qué hacen con el agua? ¿Dónde toman su agua potable? Además, cuando se hace este uso irregular del suelo, se desordena todo, se desordena el tema de líneas eléctricas, el tema de servicios de agua, el tema de alcantarillado, todo. Básicamente, en últimas estamos ante una gran cloaca. ¿Y qué es la invitación? A que la CAR implemente tecnología, a que las oficinas de planeación de cada municipio tengan esa integración de tecnología con la CAR, para cuando los turistas, la gente de Bogotá, la gente que sueña con una segunda vivienda o simplemente de cara a esta innovación tecnológica de hoy día, trabajar desde casa y quiera tener una parcela, vivir en el campo, pues puedan comprar legalmente, porque aquí hay mucha gente que ha sido estafada, aquí hay gente que ha invertido sus recursos y sus sueños y simplemente no tenían por qué saber que era un volteo de tierras, no tenían por qué saber que era un uso irregular del suelo, porque ellos vieron en un constructor que tenía vallas, que tenía vías y que de cara a las autoridades ambientales y territoriales se hizo este desarrollo. Entonces la gente asume que todo está bien hecho, no saben que es una estafa donde es patrocinada por el mismo Estado.